a la poderosa palabra de Dios, ¿ok? Con nuestro pastor Sergio, que se ve súper bien, que está súper guapo por ahí, ya listo para predicar, ¿ok? Nos vemos, familia. El día de hoy, aquí por acompañarnos en esta transmisión en vivo. ¡Wow! Esto está padrísimo. En verdad, este primer domingo del año es diferente como lo veníamos haciendo. Y bueno, familia, pues pueden ver ustedes que estamos ahora transmitiendo en dos escenarios diferentes. Yo estoy aquí con mi familia, estamos aquí en nuestro auditorio de Avenida 5 de Febrero 1500. Y hace un momento tuvimos el enlace allá en San Juan del Río, allá con Sting y Eric, que estuvieron compartiendo ahora en la alabanza y la adoración. Pues bienvenidos el día de hoy, comparte con tus contactos esta transmisión en vivo. Y bueno, pensaba yo en los propósitos de nuevo año que muchas personas se hacen al comenzar un nuevo año y sentir que estamos viviendo en una nueva oportunidad de hacer cosas. Y hay una persona ahí que le puso en el año 2017 bajar 5 kilos de peso. Propósito de año para el 2018, bajar 7 kilos de peso. Propósito para el año 2019, bajar 9 kilos de peso. Propósito para el nuevo año del 2020, bajar 8 kilos de peso. Propósito para este año 2021, luchar contra los falsos patrones de belleza que nos ha impuesto esta sociedad consumista y materialista. Espero que no están ustedes llegando a un nuevo propósito de este año como el de aquí, esta persona. Y bien, el día de hoy quiero compartir una nueva serie a la que le he llamado Expectativa Sobrenatural. Esta es una nueva temporada de cumplimiento profético para nuestras vidas. Saben, este sábado desperté al amanecer con la sensación de que era lunes. Nunca me había pasado en la vida, no sé si a ustedes se han desorientado. Dicen que es bueno cuando uno pierde la noción del tiempo, cuando uno no sabe en qué día está viviendo, porque eso habla de que estás realmente descansando y estás desconectado del estrés al que estás acostumbrado. Pues en mi caso, yo seguí algo desorientado, ¿saben? Hasta ayer por la noche, ya el día de hoy, en los preparativos ahí en casa para estar aquí en nuestra transmisión, pues ya me ubiqué y vi que era el día domingo. Y, ¿sabes? La razón de esto es porque siento el amanecer de una nueva expectativa el día de hoy, en este primer domingo del año, domingo 3 de enero de 2021. Y bueno, de esto quiero hablarte el día de hoy porque en verdad entramos en el inicio de un nuevo año y esto es el comienzo de una nueva década para vivir en el cumplimiento profético del poder creativo de la palabra de Dios, porque hay un cumplimiento profético. Dios nos habla en su palabra de cómo Él se encarga de hacer que sus planes y sus propósitos se cumplan en nuestras vidas, y hay un poder creativo en lo que Dios habla. Cuando Dios hizo todas las cosas, Él tan solo dijo, sea la luz, y la luz se hizo. Así que hay un significado en las estaciones, como nos lo dice la Biblia, porque cuando Dios creó todas las cosas ahí en el libro del Génesis, en el capítulo 1, y estableció las estaciones, dijo que esto no sería las lumbreras de los cielos, el sol y la luna, y las estrellas nos servirían para marcar las estaciones. Y esto nos habla de que el Dios de la creación, Él hace las cosas nuevas de acuerdo a las estaciones, de acuerdo al tiempo que estamos viviendo. Así que este año que estamos viviendo y esta década tiene un significado profético para nosotros. Este año 2021 es equivalente en el calendario hebreo 5781, que tenemos que tomar en cuenta porque la Biblia fue escrita desde luego en el original en hebreo, porque Dios escogió al pueblo de Israel para escribir de esta manera, ser inspirado a través de profetas,
a través de reyes, sacerdotes, todo lo que está escrito en la Biblia. Así que este año 5781 en el calendario hebreo nos habla de una nueva estación, de un cumplimiento que Dios quiere hacer en nuestra vida a través de su poder creativo. Y esta década del 80 en el calendario hebreo, 5780, porque este año sería el primer año de esta década, es representado en la escritura hebrea con la forma de mi mano. Justamente este es el carácter del número 80 en el idioma hebreo, y como tiene la forma de una boca, por eso es que el número 80 y esta década está relacionada con un cumplimiento profético. Nos está hablando de una estación, de la manera en que Dios estará operando en esta década y en este año, y se refiere a la boca de Dios. Este número 80, por tanto, significa hablar, comunicar, significa palabra, discurso, golpe, filo. Entonces nos está hablando, esta década es importante por eso, y este año es importante en esta década por la manera en que Dios va a estarse manifestando en nuestras vidas. Dios nos está llamando en este tiempo a entrar en una nueva temporada de cumplimiento de su poderosa palabra en nuestras vidas. Y estamos hablando entonces de que esta es una nueva estación de la temporada, una nueva estación o temporada de la recta final del arrebatamiento de la iglesia. Así que tú espera en este tiempo el cumplimiento de los propósitos y los planes de Dios, espera el cumplimiento del designio de Dios en tu vida. Cuando la Biblia nos habla del designio, nos habla de la determinación que Dios tiene de hacer que se cumpla su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y por tanto, al cumplir su voluntad en nuestra vida, Él hará que se cumpla su plan y el propósito que Él tiene para nosotros. Así que, querida familia, queridos amigos, Dios nos está llamando en este tiempo a vivir, por tanto, en una nueva expectativa, en una expectativa sobrenatural. Así que el día de hoy, este es el principio que quiero compartir con ustedes. Nuestra expectativa crea una nueva realidad. Nuestra expectativa crea una nueva realidad. Y quiero, por tanto, tomar lo que la Escritura nos dice en Isaías capítulo 55, verso 11. Isaías capítulo 55, verso 11, donde dice lo siguiente: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será, dice, mi palabra que sale de mi boca. Dice, como desciende de los cielos la lluvia, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Así como desciende la lluvia de los cielos y riega la tierra y hace que la tierra sea fértil y que la semilla pueda germinar, de la misma manera, dice el Señor, que así será, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Esta es la década que estamos viviendo. Este es el año 2021, el que estamos viviendo. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Dice, no volverá a mí vacía, no volverá sin dar fruto, no volverá sin dar resultado, sino que hará lo que yo quiero, dice, y será prosperada para aquello para lo cual la envié. Entonces nos está diciendo que esta es la década de la palabra, es la década del cumplimiento de lo que Dios dice y de lo que Dios se ha propuesto y ha determinado hacer en la humanidad y en nuestras vidas y aquí en su familia, la iglesia de Jesucristo. Esta es la década, por tanto, de la palabra que Dios está hablando para que tenga un cumplimiento en nuestra vida. Por eso es que nosotros tenemos razones para vivir en una nueva expectativa, y al entrar en esta expectativa nosotros vamos a crear una nueva realidad, porque nuestra expectativa es poderosa. Lo que nosotros esperamos es lo que realmente vamos a vivir. Lo que nosotros esperamos que suceda
en nuestra vida es lo que realmente vamos a vivir en este año y en esta década. Así que yo quiero animarte el día de hoy para que tú recibas esta poderosa palabra y quiero invitarte para que te unas a mí el día de hoy y podamos orar de esta manera para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Qué te parece? Únete conmigo y de esta manera ora conmigo. Bendito Padre Dios Todopoderoso, queremos darte gracias, Señor, por el comienzo de este año. Queremos darte gracias, Señor, por esta estación de expectativa sobrenatural. Señor, queremos darte gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer en este tiempo, por las obras poderosas que tú has preparado para ser manifestadas en este tiempo en nuestra vida. Señor, en este día recibimos tu poderosa palabra, creyendo, Señor, que yo soy quien tu palabra dice que soy, que tengo lo que tu palabra dice que tengo y que puedo hacer lo que tu palabra dice que puedo hacer. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, recíbelo ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias, Señor. Así es, querida familia, así es. En este día nosotros podemos entrar en una nueva expectativa a pesar de lo que está ocurriendo en el mundo que nos rodea. No vamos a ignorar la realidad, pero nosotros hemos sido llamados por Dios como sus hijos amados, como sus herederos, a vivir en una realidad diferente a la que este mundo está viviendo. Así que yo te invito, si es la primera vez que tú escuchas y te conectas para de esta manera vivir lo que está sucediendo el día de hoy aquí con nosotros, te invito para que abras tu corazón y para que puedas comenzar un nuevo tiempo, queridos amigos. Si tú nunca antes has tenido la oportunidad de recibir la nueva vida que Dios te ofrece, es el día de hoy la oportunidad que tú tienes. ¿Sabes? Esto me sucedió a mí hace más de 33 años en que yo conocí el amor verdadero del Dios que nos ama, porque la Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el día de hoy recibe la nueva vida y comienza a vivir un nuevo tiempo con una nueva expectativa. Vamos a crear, familia, una nueva realidad y vamos a hacer que las cosas cambien en este tiempo, porque el comienzo de este nuevo año nos inspira una sensación de esperanza y de nuevos comienzos. Y en verdad nosotros podemos crear una nueva realidad cuando se manifiesta la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando el Rey viene y Él se manifiesta, así lo declara la palabra de Dios. Mira, quiero comentarte lo que nos dice Mateo capítulo 4, verso 17, y quiero que veas cómo cuando Jesús comenzó su ministerio, Él generó una nueva expectativa en el pueblo de Israel. La Biblia dice que hubo un periodo de silencio impresionante en la historia de Israel después de que se escribe el libro de Malaquías en el Antiguo Testamento hasta que Jesús viene al mundo. Han transcurrido cientos de años, han transcurrido más de 200 años y se le llama la época del silencio en la historia de Israel porque durante todo ese tiempo nada sucedió en la historia de Israel. No hubo profeta, no hubo una manifestación evidente de la presencia y el poder de Dios hasta que Jesús a los 30 años de edad dio comienzo a su ministerio. Y la razón que Jesús comenzó a los 30 años es porque en la ley se establecía la edad en que debía comenzar a ministrar el sumo sacerdote. En la Biblia un sumo sacerdote representa a aquel que está en medio de Dios y los hombres. Y esto fue cumplido en Cristo Jesús en la escritura de Timoteo que dice que solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que la Biblia nos dice que Jesús es este sumo sacerdote y el único mediador que hay entre Dios y los hombres, porque al morir en la cruz del Calvario, Jesús nos reconcilió con el Padre. Él llevó sobre sí mismo el juicio que nosotros deberíamos de sufrir y por esta razón, por este sacrificio, fuimos perdonados. Así que Jesús no solamente fue el sacrificio, sino también fue el sumo sacerdote. Y cuando Él comenzó a ministrar, como dice Mateo capítulo 4, verso 17, Él generó una nueva expectativa. Cuando el Rey vino la primera vez al mundo, hizo que las cosas
cambiaran. Cuando el Rey vino, nuevamente este mundo dio lugar a nuevos comienzos. Así que nosotros podemos estar expectantes, porque aunque dice la Escritura en el libro profético de Isaías en el capítulo 60, que aunque tinieblas oscurezcan la tierra, dice que sobre nosotros será vista su gloria, dice que sobre nosotros resplandecerá la presencia de Dios. Mateo capítulo 4 verso 17 nos dice lo siguiente: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vino a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: vengan a mí, vengan en pos de mí y les haré pescadores de hombres. Entonces ellos también, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, dice, y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Fíjate, Dios nos está llamando en este tiempo entonces a responder de esta manera a su llamado para que podamos entrar en una nueva expectativa, en una expectativa sobrenatural, y de esta manera podamos crear una nueva realidad. Y dice que debemos hacer lo que hicieron estos discípulos. Dice que ellos dejaron al instante las redes y aún dejaron a su padre. Esto nos habla de una separación. Esto quiere decir que cuando nosotros comenzamos a conocer a Dios, tenemos que aprender a separar nuestra vida para Dios, a separar aún nuestra vida de la familia. Me refiero a que cuando la familia no está de acuerdo con tu forma de pensar, con tu fe, y no está de acuerdo con la experiencia que tú estás viviendo, no te preocupes, pero ora por ellos y comienza a hacer un testimonio para que ellos, así como tú, puedan conocer también el amor de Dios. Pero hay ocasiones que aún nosotros tendremos que separarnos de la familia en el sentido de mantener firmemente nuestra convicción de seguir a Jesús, tal y como hicieron estos discípulos. Entonces Jesús venía como un rey anunciando que el reino de los cielos se había acercado. Él venía a traer un nuevo orden de cosas. Él venía a traer un nuevo régimen, un gobierno que haría que la vida de las personas fuera transformada, un régimen que haría que las cosas cambiaran y que la vida de las personas comenzara a vivir en el amor de Dios y en la sabiduría de Dios. Esto es lo que nosotros tenemos que abrazar. Es por esa razón que podemos vivir con una nueva expectativa. La Biblia continúa diciendo entonces en el verso 23, Mateo 4, verso 23, dice que y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Él venía enseñando y predicando el evangelio del reino, la nueva noticia de que había venido un reino que iba a gobernar nuestra vida para darnos libertad de la aflicción, del dolor, de una vida sin sentido, sin propósito, ¿sabes? Y dice que él venía enseñando, él tenía que enseñar, y por eso sus discípulos tuvieron que ser enseñados. Entraron en un discipulado donde primeramente tuvieron que ser enseñados a renovar su entendimiento, a cambiar su forma de pensar, porque traemos del mundo una manera de pensar, una mentalidad contraria a la sabiduría de Dios. Una mentalidad que ignora los planes y los propósitos de Dios para nuestra vida. Así que ellos tuvieron que aprender a separar su mente, tuvieron que aprender a separar su mentalidad para Dios, ofrecer sus vidas y por tanto someterse y subordinarse a este gobierno del reino de los cielos, del reino de Dios. Ellos tuvieron que aprender a someter su filosofía personal, a morir a sus creencias, a morir lo que habían oído en su vida pasada y comenzar a vivir de acuerdo a lo que Dios, de acuerdo a la verdad de Dios y a lo que Él ha establecido a través de su palabra. Por eso necesitamos, para nosotros desarrollar una nueva expectativa, entrar en un discipulado de la vida cristiana y, como dice aquí, por tanto ser enseñados y por tanto recibir la palabra del reino, porque nosotros necesitamos dejar de autogobernarnos.
Querida familia, si tú ves tu experiencia de vida como yo, te darás cuenta que nuestra vida fue llevada a la ruina porque nosotros éramos siempre el rey de nuestra vida. Nos sentábamos en el trono de nuestro ego, de nuestros intereses, de nuestros propios deseos y decíamos, con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y esa era la vida que nosotros conocíamos antes. Dios nos está llamando a separarnos, nos está llamando a separarnos de esa antigua manera de vivir, porque dice que Jesús recorrió toda la Galilea enseñando y predicando el evangelio del reino. Y mira el resultado que trajo el reino. Cuando el reino se estaba manifestando a través de lo que Jesús enseñaba y predicaba, la vida de las personas era transformada radicalmente. Por eso nosotros hemos sido llamados a enseñar y predicar y anunciar este reino que primeramente viene a ser un reino personal. El Señor viene a reinar primeramente en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras emociones. Y dice que por esa razón ocurrieron sanidades y milagros. Dice la Biblia aquí en el verso 23 que Él venía por tanto sanando toda enfermedad, dice, y toda dolencia en el pueblo. Así que tú lo que necesitas para ser sano, para estar viviendo bajo un blindaje sobrenatural, necesitas por tanto poner tu vida bajo este reino de los cielos, bajo el reino de Dios. Y ese es el llamado a nuestra vida, subordinarnos, someternos al reino, porque ahí donde el reino empieza a operar de una manera personal va a haber sanidades y milagros. Dios nos ha llamado en este tiempo a vivir de una manera sobrenatural, y nosotros viviremos de una manera sobrenatural si tenemos una expectativa sobrenatural. Nosotros no podemos vivir como vive todo el mundo. No vamos a vivir de acuerdo a las limitaciones que nos ha impuesto las circunstancias. No nos vamos a subordinar tampoco a nuestras debilidades, pero hemos sido llamados a vivir la vida del reino, un poder que no tiene límites, un poder que puede transformar la vida de las personas, un poder que va a subyugar el temor, el pánico, la ansiedad, las preocupaciones, el menosprecio. Necesitamos ser subyugados en la mente y en el corazón para vivir la vida del reino. Y dice que Él recorrió toda Galilea y dice que al enseñar y predicar era sanada toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Así que en el nombre de Jesús yo ordeno sanidad para aquellos que están sufriendo por causa de este virus, que han sido contagiados, que están sufriendo dolores de cabeza, que están sufriendo dolores en el cuerpo, que tienen fiebre, que están tosiendo sin parar, que sobre todo tienen temor de morir, de perder la vida por este virus. Yo ordeno sanidad y declaro que el reino está viniendo a tu vida. Yo declaro en el nombre de Jesús que es manifestado el poder sobrenatural. Levanta tu expectativa. Dios es poderoso. Nada es imposible para Él. Y todo lo que tú creas ahora será posible en esta temporada de cumplimiento profético. El poder creativo de Dios está soltando en este día sobre ti para hacer grandes cosas. Gracias, Padre. Ordenamos sanidad y ahora cede todo síntoma y todo malestar y toda dolencia. Así como el Señor Jesús lo hacía en su momento. Él a través del Espíritu Santo está yendo ahí donde tú estás en casa y te está abrazando, te está consolando, está quitando toda opresión de temor, está quitando toda opresión de espíritu de muerte en tu vida, en la vida de tu familia. Te bendecimos toda tu casa. Por eso dice la Escritura en Mateo 4:24, y se difundió su fama por toda Siria. Fíjate, Jesús de inmediato se hizo famoso porque nada estaba pasando en Israel, una nación que había conocido a un Dios vivo, que los había creado como nación, que los había hecho libres de una esclavitud de más de 400 años en tierra de Egipto, que les había llevado a vivir una vida increíble en una tierra de abundancia. Ahora el pueblo de Israel estaba haciendo famoso a Jesús porque algo maravilloso estaba sucediendo. La expectativa estaba creciendo, la expectativa estaba yendo a un nuevo nivel. La gente creía que nada era imposible, que todo podía suceder, porque el Señor Jesucristo había venido desde los cielos, había hecho un largo viaje
desde Génesis 3:27, cuando el Señor prometió que vendría una simiente que haría que esa mujer que había engañado a la mujer en el huerto le aplastaría la cabeza. Sí, y luego en el verso 27 estaba anunciando que vendrían vestiduras nuevas sobre aquellos que se sentían avergonzados por su maldad, y así como Adán y Eva serían cubiertos por ese sacrificio para presentarse delante de Dios dignos. Por eso es que nosotros podemos ahora levantar nuestra expectativa, porque Dios nos ha hecho dignos de ser amados como hijos suyos. Ya no somos aborrecibles pecadores, ya no somos la cucaracha cristiana, el piojo cristiano pecador. No, nosotros somos sus hijos amados, sus herederos, la niña de sus ojos. Dice que se difundió su fama y que él sanaba toda enfermedad. Toda enfermedad. Habla de que la gente tenía una alta expectativa y decía: ven, vamos a la presencia de Dios, vamos a Jesús, porque ahí está la presencia de Dios, y él se está manifestando ahora. Después de tanto tiempo, él está haciendo lo que nosotros creíamos que era imposible. Así que levanta tu expectativa, querida familia, queridos amigos, levanta tu expectativa, porque en este inicio de año en que estamos entrando, en este nuevo año 2021, hay algo muy importante que significa el número 1. Si entonces la década del año hebreo 5780-81, el número 80 es boca, habla de cumplir lo que Dios ha hablado, habla de un cumplimiento de lo que Dios ha dicho sobre nuestra vida a través de Cristo Jesús. ¿Qué significa el número 1? Pues el número 1 significa unión, unidad. El número bíblico 1 significa unión, unidad. Quiere decir que en esta temporada, en este año, Dios nos está llamando a unirnos a Él, al reino, unirnos a su reino, unirnos a través de un discipulado en la vida cristiana, al unirnos a esta familia espiritual. Él te está llamando a ser uno en esta temporada, para que de esta manera Él pueda manifestarse en tu vida, para que Él pueda manifestarse poderosamente en nuestra vida. Este año tenemos que hacernos uno con Dios en este profético 2021. Este es un año de unidad, de hacernos uno con Dios, hacernos uno con el reino, de hacernos uno como familia espiritual, de hacernos uno como familia en nuestros hogares, en el matrimonio, porque al hacernos uno, nosotros vamos a estar sometidos y subordinados al amor de Dios, a la verdad de Dios, a la sabiduría de Dios. Porque acuérdense lo que decimos en México: donde manda capitán, no manda marinero. Y es necesario que tú dejes que el capitán tome el control del barco. Es necesario que tú le dejes a un lado el timón de tu vida y dejes que este Rey de la Gloria gobierne tu vida en este año que comienza. Toma la actitud de ser uno con Dios a través del reino de Dios, porque dice la Escritura que el reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando nosotros somos gobernados por el reino, entramos en la justicia de Dios. Ya no reina nuestro pecado, nuestra maldad, ya no reina nuestro pasado. Reprende a todo aquel que venga a hablarte de tu pasado, porque no tienen derecho a señalar, no tienen derecho a juzgar ni a acusarnos a ninguno de nosotros, porque cuando entramos en el reino, este reino nos hace dignos, nos hace justos por causa del sacrificio de Jesús. Este es un reino de gracia, porque no es por nuestros méritos, no es por nuestras obras que nosotros podemos, por tanto, ser dignos del reino, sino es por causa del sacrificio de Jesús que nos ha hecho justos, porque el reino consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¡Wow! Impresionante. Y saben, el día de hoy estaba yo escuchando una noticia que me llamó la atención, y es que están anunciando que Justin Bieber se está preparando para ser pastor en Hillsong, New York. Y me sorprendió y vi la nota y me quedé pensando: un chavo como Justin Bieber, que va a ser el pastor de Hillsong en New York en el año 2022, y están anunciando que él se va a preparar. Y entonces, antes de empezar a juzgar esta situación, dejé que el Espíritu Santo me hablara, y me hablaba de este principio, de la justicia que viene con el reino de Dios. Y la verdad es que entendía yo esto. Claro que sí, cualquiera puede ser pastor. Cualquiera que sea llamado al ministerio
puede ser pastor. No cualquiera que se levante y diga yo soy pastor y ande diciéndole a todo mundo yo soy pastor, pero cualquiera quien Dios escoja puede ser pastor. Así que yo dije, bueno, Señor, si tú eliges a Justin Bieber para ser el pastor de Hillsong en New York, pues que sea el pastor de Hillsong en New York. Pero claro, ni yo, porque tengo 33 años en la vida cristiana y tengo 33 años de ser pastor por alguien que acaba de llegar a Cristo, no hay diferencia. Para Dios somos lo mismo, somos iguales en el sentido de que por causa de su justicia somos dignos de ser amados como sus hijos y herederos. La diferencia está en que cuando Dios te llama a servirle como pastor, pues es su voluntad y es su designio para tu vida, y esto es lo que hace diferente cuando tú respondes al llamado, pero Dios nos capacita para servirle en cualquier cosa, no solo como pastores. Así que quiero compartir contigo lo que nos dice la Escritura en Isaías 43:15. Entra en esta nueva expectativa, querida familia, en este nuevo año, entra en esta expectativa del reino, porque mira lo que nos dice aquí Isaías 43:15, como este Dios que dice que su palabra es como la lluvia, que no volverá él vacía sin resultado. Es como la lluvia que viene a la tierra para hacerla fértil y para hacerla germinar. Dice que este Dios que hace que su palabra, dice, haga lo que Él quiere. Este es el designio de Dios. Si nosotros identificamos el designio de Dios, si entendemos su voluntad para nuestra vida, vamos a poder levantar una alta expectativa. Entonces, mira lo que dice Isaías 43:15. Este Dios que habla, dice que Él hará que su palabra haga lo que Él quiere y que sea prosperada para aquello para lo cual envió. Dice que este es el Dios que abre camino en el mar. Isaías 43:15 nos dice, y el Señor santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey, dice, vuestro rey, quien gobierna, acuérdate, donde manda capitán, no gobierna marinero. Marinero, fuera, que gobierne el rey en tu vida. Deja de ser el capitán de tu barco, deja que sea el capitán de tu barco y dice, así dice el Señor, verso 16, el que abre camino en el mar, dice, y senda en las aguas impetuosas. En la Biblia el mar y las sendas impetuosas representan a las naciones de la tierra y representan naciones donde hay violencia, donde hay alborotos, donde hay conflictos sociales. Así que dice que este Dios que es nuestro rey y el creador de Israel, abre camino en el mar. Dice que Él abre camino. Donde no es posible encontrar un camino, Él abre camino. En nuestra nación de México, en Querétaro, en San Juan del Río, Él va a abrir un camino para ti. Tú puedes levantar tu expectativa porque Él abre caminos donde es imposible. Él abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Así que en medio de la crisis que pueda venir, en medio de los graves problemas que puedan ocurrir en nuestra nación, en nuestra ciudad, no hay problema porque el Señor va a abrir una senda en medio de las aguas impetuosas. No importa cuán amenazantes sean las aguas impetuosas, pienso yo en las olas, pero no las olas que te invitan a surfear, olas intimidantes, olas peligrosas, olas que han hundido barcos, aguas impetuosas que han ahogado a los mejores nadadores. Y cuando eso sucede, el Señor abrirá ahí un camino donde no lo había. Dice verso 17, el que saca el carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse. Fenecen como pábilo, quedan apagados. Verso 18, no se acuerden de lo pasado, ni traigan a su recuerdo las cosas antiguas. Verso 19, he aquí yo hago una cosa nueva, pronto saldrá luz. No la conocerán, así que Dios nos está hablando aquí de una expectativa, que Él hace algo nuevo en este año 2021. Si nos hacemos uno con el reino, Él hará cosas nuevas. Cada vez que tú te unas a Él, cada vez que Él, el capitán, tome el barco, el timón del barco y tú te hagas uno con Él y entres al reino subordinado, sometido al reino, obedeciendo. No solo pensando, haciéndolo, viviéndolo con tu vida, dice aquí la Escritura que será poderoso, porque Él abrirá un camino en el mar y senda en medio de las aguas impetuosas. Así que levanta tu expectativa. Luego el verso 20 nos habla de nuevas oportunidades. Nos dice, otra vez yo lo voy a hacer, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Sabes, nosotros como pastores hemos vivido así toda nuestra vida.
Nosotros como pastores no tenemos la seguridad de alguien que tiene un empleo donde tiene seguridad social, tiene aguinaldo, donde tienes servicio médico, jubilación. Nosotros los pastores no tenemos nada de eso. Nosotros como pastores incluso ni siquiera tenemos una casa propia en este momento. Nosotros como pastores no tenemos un negocio del cual poder echar mano. No, nosotros como pastores hemos vivido así toda nuestra vida. Toda nuestra vida hemos conocido a Dios como Él abre un camino en el desierto y como Él hace que fluyan los ríos en medio de la soledad. Durante más de 33 años hemos vivido así con mi esposa y también mis hijas, porque ellas también han sufrido y en cierto modo también han aprendido a volar como las águilas por medio de su propia fe. Esa es la vida, no solo de los siervos de Dios, sino de todo aquel que ha confiado su vida a Jesucristo. Nada más que nosotros, los siervos de Dios, vivimos más intenso de lo que, pero es la misma vida a la que el Señor nos llama de la misma manera. Así que aquí hay nuevas oportunidades. Dice, entonces yo abriré camino en el desierto. Verso 20 dice, y abriré ríos en la soledad. Así que el Señor da instrucciones en el verso 22, nos habla de expectativa, de oportunidades y luego finalmente nos habla de instrucciones en el verso 22. Hay algo que tenemos que hacer nosotros para poder entrar en esta nueva expectativa y de esta manera podamos nosotros crear una nueva realidad. Verso 22 dice, y no me invocaron a mí, oh Jacob, sino que se cansaron de mí, Israel. Dios les estaba reprochando y la instrucción, por tanto, es con este reproche, no se cansen de mí, no dejen de invocarme, aún en los momentos más difíciles, no dudes, sigue creyendo, porque estamos creyendo en un Dios poderoso que quiere hacer grandes cosas. Él quiere hacer grandes cosas. Levanta tu expectativa. Quiero terminar ahí en Jeremías 29:11, donde dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. ¿Qué es lo que tú esperas? Ahí es donde Dios te va a llevar. ¿A dónde quieres llegar este año? ¿Hasta dónde quieres llegar este año? Ahí Dios te va a llevar, porque dice que Dios dice, sus pensamientos no son como nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos están en la tierra y viendo hacia abajo, pero sus pensamientos son más altos, dice. Y dice, yo sé los pensamientos que tengo de ustedes. Yo pienso de ustedes, dice, tengo pensamientos de paz. Y la palabra paz en el hebreo es shalom. Y shalom es bienestar total, bienestar completo en todas las áreas de tu vida, no solo espiritualmente, emocionalmente, sino en todas las áreas. Sanidad, abundancia, prosperidad, rescate, salida, liberación. De esto nos habla la palabra shalom, la paz de Dios. Entonces dice que Él tiene pensamientos de bien. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Tú puedes entonces entrar en una nueva expectativa. Y quiero terminar entonces con 2 experiencias que tú estás llamado a vivir este año. 2 experiencias poderosas, porque el principio es nuestra expectativa crea una nueva realidad. Nuestra expectativa crea una nueva realidad. Sí, porque lo que esperamos es poderoso, lo que creemos es poderoso y entonces lo que nosotros esperamos que suceda, eso es lo que vamos a vivir este año. Protección sobrenatural, abundancia, prosperidad. Vamos a hacer una luz que brille en medio de la oscuridad. Vamos a hacer sal de la tierra para evitar que la sociedad se siga corrompiendo y siga caminando en un camino destructivo. Pero hay 2 experiencias que finalmente yo quiero que tú identifiques y que comiences a vivir en este año. Número 1, aprende a identificar el designio de Dios. Aprende a identificar el plan de Dios para tu vida, su voluntad para ti que es buena, agradable y perfecta. Checa lo que dice Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Y ahí dice, no se conformen a este mundo, sino sean transformados, dice. Metamorfosis, sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben que la voluntad de Dios para ustedes es buena, agradable y perfecta. Número 1, aprende a identificar el designio de Dios, la voluntad de Dios para tu vida, que es buena, agradable y perfecta.
Vive entonces en el designio de Dios, vive en la sabiduría, en lo que Dios ha dicho, vive en lo que la presencia de Dios te hace sentir. Y número 2, aprende a identificar el nuevo deseo que Dios está produciendo en tu corazón, porque Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando Él produce en nosotros ese deseo, esa es la experiencia, una experiencia tan poderosa, porque Dios no viene a manipular, no viene a ejercer una presión, no nos obliga a nada. Él produce un nuevo deseo en nuestro corazón. Filipenses 2:13. Y de esta manera Él levanta la expectativa. Él hará que deseemos nuevas cosas. Identifica los nuevos deseos que Dios está produciendo en este tiempo en tu corazón, porque eso quiere decir que Dios va a hacer contigo grandes cosas. Vamos entonces a orar de esta manera por esta palabra. Bendito Dios, bendito Padre, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, en este día, Señor, venimos ministrando, Señor, a cada familia que está aquí en casa, nos acompaña en esta transmisión, cada persona que ve este video en Facebook, en YouTube, te bendecimos en este nuevo año, declaramos que el Señor está produciendo en ti una nueva expectativa para crear una nueva realidad. Estamos declarando que el Señor está haciendo algo poderoso, está sobrepasando aún tus expectativas, porque dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea toda la gloria. Así es, soltamos sobre ti esta expectativa para que tú estés ahora viviendo y creyendo que Él es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Te amamos. Gracias, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, familia. Amén.